Gracias. Comentarles que nos encontramos en el Palacio de la Cultura del municipio de Guayaramerín, hasta donde ha llegado ya el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, para esta actividad tan importante que será la presentación del libro Amazonía Norte de Bolivia, a todos y todas Economía Gomera, de la autora María del Pilar Gamarra. Vamos a dar inicio a este amigos programa de este evento que hemos lo dejamos con el desarrollo de este acto sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, con la intención de acercar a la población en el marco de lo que es nuestro trabajo y nuestras competencias, toda la labor que realizamos con el proyecto de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Para continuar con este programa vamos a tener las palabras de presentación del libro que nos ha convocado a este evento, y estas van a ser por parte de la autora, la señora María del Pilar Gamarra. Muy buenas noches a todos. Señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Señores que nos acompañan de las delegaciones de Brasil, señores autoridades, señor Farid, director del Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia, señor Juan Carlos Crespo Abaroma, director de la Casa de la Cultura y Hombres Notables del Beni, autoridades que nos acompañan, estudiantes, jóvenes aquí presentes, directores de carreras y universidades. Quiero dar una bienvenida especial a los colegas investigadores de Brasil que hoy nos acompañan. A don Francisco Chagas da Silva, presidente de la Academia de Letras de Rondônia, a Yeda Piñeiros, presidente del Instituto Histórico y Geográfico de Rondônia, al doctor Julio César, abogado, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, también de Rondônia, a la doctora Auxiliadora dos Santos Pinto, Departamento Académico de Defensa, a la doctora Auxiliadora dos Santos, a la profesora Zuila Guimaraes, Departamento Académico de Ciencias también del Estado de Rondônia, a la profesora María Marcia Díaz dos Santos, Departamento Académico de Ciencias, a la profesora María Ociel Márquez da Silva, Departamento Académico de Ciencias también del Estado de Rondônia, a Esther Chao Ojopi, también de la Academia del Departamento de Ciencias y Lenguas del Campo de Guayaramerín, Fundación Universidad Federal de Rondônia, al profesor especialista Aguilar Brito, Departamento Académico de Ciencias también de Rondônia, a los señores directores de carrera, a la señora Miss Nardis, Secretaria de Cultura y Deportes del territorio de Guayaramerín, del municipio de Guayaramerín, Rondônia. Muchísimas gracias por acompañarnos, estimados colegas. Yo me quiero dirigir a ustedes antes de comentar un poco la idea de este libro, pero antes quiero que ustedes, por favor, me acompañen a agradecer públicamente al señor Vicepresidente de la República por estar en esta bella ciudad amazónica, recordándoles a ustedes que las obras del Bicentenario se han presentado todas las anteriores en ciudades capitales de departamentos. Por lo tanto, hoy la presencia del señor Vicepresidente de la República nos honra porque esta es una ciudad intermedia. Un aplauso, por favor, por esa deferencia, señor Vicepresidente. Quiero agradecer también profundamente al equipo del CIS, a toda esa gente que ha trabajado tan arduamente para la edición de estas obras, que sin lugar a dudas tienen una calidad inusual en nuestro país. Es la mejor calidad que podemos tener. Muchísimas gracias a todo ese equipo, doctor Farid, por esa colaboración. Los comentarios a esta obra los harán con pertinencia seguramente Juan Carlos Crespo, que va a ser el comentarista. Pero yo solamente quiero compartir con ustedes algo muy simple. Muchos investigadores sostienen que hablar sobre una obra es deconstruir la misma, es volver a empezar cuando solo se tenían ideas dispersas y nada claro. Alberto Crespo Rodas, un profesor ya fallecido, a quien he respetado mucho, escribió en un magnífico prólogo a la historia de Bolivia, el año 2012, que como la vida de las personas, los libros tienen su historia propia y particular, sus peripecias
y sus aventuras. Nacen de un mundo maravilloso que es la mente y que a Carlos Marx le parecía que ese mundo era mucho más maravilloso que el mismo universo. ¿Por qué escribir un libro sobre la economía gomera? Por curiosidad, por una satisfacción personal, por un recuerdo, una obsesión, una búsqueda, dejar algo para mis conciudadanos, dejar algo para los jóvenes. Algunos libros tienen un futuro, otros no, desaparecen después de algunas ediciones, otros permanecen en viejos anaqueles. Este libro, yo siempre sostengo que tiene vida propia, fue galardonado él, el libro, no yo. Este libro tiene además la suerte de formar parte de la Biblioteca del Bicentenario. Digo la suerte porque con ello la Amazonía va a ser leída, la Amazonía boliviana, en un amplio espectro, no solamente en Bolivia, sino en el mundo internacional. El profesor Heraclio Borilla, que hace el prólogo a la primera edición de esta obra, sostenía que este libro era la pieza clave que faltaba sobre la economía gomera en la cuenca amazónica. Evidentemente, después pude constatar, no obstante, que también había una falencia de la historia de la economía gomera en el Ecuador. A eso también nos dedicamos a trabajar. En fin, esto fue un aporte, como les digo, basado en una idea sistemática que me llevó a trabajar esto durante más de un quinquenio. Cuando leía los libros de historia, no solamente en el colegio, sino cuando hacía unas lecturas posteriores, veía una marcada ausencia del tema de la economía gomera y de la historia amazónica en la historia oficial de Bolivia. Pero además había un marcado vacío de lo que puede ser nuestra identidad, de lo que pudo ser el aporte de la Amazonía boliviana a la propia construcción del Estado. Esto fue mi motivación para escribir este libro, básicamente. Pero otra pregunta que me llevó a desarrollar esta temática es que pensaba si la economía gomera había sido tan significativa, ¿cómo se comportaba esto dentro de la economía nacional? ¿Qué significó realmente? ¿Era más importante que el estaño? ¿Era más importante que la plata? Después de una breve investigación pude constatar que evidentemente la economía gomera pudo competir con el estaño durante varios años y que ambos productos en su momento significaron el 30% de las exportaciones nacionales, que los aportes también de los impuestos de la goma elástica sirvieron para pagos a la administración pública, sirvieron para pagos a la administración nacional acá en el territorio de colonias, pero además sirvieron como soporte para el movimiento de las tropas hacia el Acre. Para esto había que trabajar muchas otras fuentes de información. Así trabajamos, por ejemplo, las memorias del Ministerio de Hacienda en el archivo del Congreso. También los redactores para ver, y los anuarios legislativos para ver toda la problemática de la legislación. Estos productos representaron una importante información, pero además había que ver cómo realmente, en qué consistía estas articulaciones, cuáles eran los mecanismos comerciales, cómo se obtenían la tasa de beneficio, quién se benefició realmente con este flujo del oro negro amazónico, como se llamó en su momento, que se transmutaba en libras esterlinas. ¿Quién es el beneficiario? ¿Fue la región? ¿Fueron los empresarios? ¿Fueron los siringalistas? Estas eran otras preguntas que había que contestar. En base a eso, tuvimos un trabajo intenso sobre ver cómo se articulaba la economía gomera al mercado mundial. Allí descubrimos que uno de los elementos significativos de esta economía es que se comportaba como un enclave económico encajado en un espacio de la cuenca amazónica como era Bolivia, y que además, basado en esto, había una expansión muy acelerada del capitalismo financiero en la cuenca amazónica boliviana. Pero además pudimos constatar que habían varios mecanismos internacionales de manejo de los costos de producción, de manejos del mercado, de manejo de los precios internacionales.
Todo esto fue trabajado en otros contextos también, en otras fuentes de información. Así fuimos adentrándonos en varias temáticas. Entre ellas surgieron, por ejemplo, las temáticas ya propias al interior de lo regional, de lo local, y así pudimos ver, por ejemplo, las barracas gomeras. ¿Qué eran las barracas gomeras? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo se organizaba el trabajo? ¿Cómo se administraban eso? Allí pudimos ver algunos mecanismos muy similares a otras obras. Por ejemplo, nosotros habíamos trabajado de base dos grandes obras, una muy conocida, que ver aquí a los colegas brasileños les va a sonar muy rápidamente, que es la obra de Freire, Casa Grande y Senzala. La Casa Grande y Senzala trata sobre la temática de los molinos azucareros y la esclavitud en Brasil. Pero además había otra obra fundamental que se llama El Taita y el Toro, que es sobre las haciendas peruanas. Ambas obras nos daban un modelo hacendatario más o menos generalizado en América Latina, pero con características bastante peculiares. Estas características yo encontraba que algunas eran elementos muy coincidentes con lo que era una barraca gomera. ¿En qué elementos eran coincidentes? Por ejemplo, en lo que era la jerarquía, la subordinación y la exacción. Es decir, habían mecanismos específicos de estos sistemas hacendarios, peculiares en lo que eran las barracas gomeras. Fuimos trabajando estas temáticas, allí encontramos dos elementos: cómo se captaba la mano de obra a través del enganche, que era un mecanismo formal del Estado basado en la ley, pero además de otro mecanismo comercial que se llamó el avío en otros contextos de la hacienda latinoamericana, y en Bolivia se llamó el habilito, que ustedes lo conocen porque aún permanece prácticamente hasta el día de hoy en la zafra castañera. Estos mecanismos eran, como les digo, sui generis y posibilitaban que en cada uno de estos flujos comerciales, es decir, se hacía una conexión entre lo que es el intercambio de mercancía por goma elástica, mercancía, es decir, usted le entregaba al trabajador una cierta mercancía, ya sea un vestido, una escopeta, XX, y usted canjeaba por el producto que era la goma elástica. En esta tasa de intercambio había una tasa de beneficio. Esta era una apropiación doble, primero por el comercio y luego por el producto exportado. Es decir, que las ganancias de quienes cerraran este circuito daban, ¿no es cierto?, unas ganancias redondas. Esto hace que empresas que se conectaron al comercio primero, y aquí entramos ya con la Casa Suárez como un modelo sui generis empresarial en gran escala, trabajó este mecanismo con mucha eficiencia. Esto nos llevó además a cómo se organizaban las barracas, estos modelos empresariales en gran escala, cómo se conectaban, como les digo, con el mercado mundial, pero además cómo se comportaban al interior mismo de las barracas, cómo funcionaban, cómo se trataba la mano de obra. Aquí tuvimos uno de los momentos más significativos desde mi experiencia de investigador. Aquí encontramos un juicio criminal a un administrador de la Casa Suárez que ejerció contra un siringuero que se llamaba Paulino Cuestas. Es un juicio criminal extenso. Eso nos demostraba que la flagelación en los siringales no era una novela histórica simplemente como trabajó Coimbra en Siringa, era una realidad en el contexto de la América Latina, en el contexto de la cuenca amazónica, de la cual Bolivia no estaba exenta. Eso fue muy importante porque era un documento eficiente, además de la propia Casa Suárez. Pero además, habían otros elementos. Vimos que los flujos, la navegación por los ríos, y ahí empezamos a ver cómo este territorio se iba conformando. Allí florecían las barracas gomeras al influjo de la goma bajo el poder de las libras esterlinas. Todas las ciudades del noroeste, como bien saben ustedes y como bien conocen los bolivianos, se han fundado sobre barracas gomeras. Riberalta fue una barraca gomera, Cobija lo fue, y en fin, casi todas, prácticamente el 99%, me atrevo a decir, de las ciudades intermedias hoy de la Amazonía han nacido como una barraca gomera. Para concluir, ¿yo qué les puedo comentar más? Esos eran nuestros intereses, ahí vamos profundizando, y para eso además necesitábamos ver una documentación que no fuera la oficial. No íbamos a ver una documentación y una información solamente oficial del Estado o que se había gestado por el Estado. Con ese motivo nos atrevimos a venir al archivo de la Casa Suárez, que no se llamaba archivo entonces, que era un montón de papeles justamente expuestos aquí
donde estamos parados y sentados nosotros, aquí en este podio. Esa documentación estuvo aquí durante 20 años. Yo vine sistemáticamente a trabajar de rodillas, sacaba un documento durante un quinquenio. ¿Qué me demostró esta documentación? Amplísima información, es una documentación muy valiosa. No solamente existe información sobre la Casa Suárez, existe una información sobre toda la cuenca amazónica. Aquí hay empresas desde Colombia, desde Ecuador, hay empresas internacionales, es decir, datos sobre empresas, hay información del Estado boliviano, del Estado peruano, etcétera, etcétera. Hay una información valiosísima, por ejemplo, hay el convenio empresarial que firman ese famoso cauchero peruano que ustedes deben conocer por la película del cineasta alemán Herzog, Fitzcarraldo. Fitzcarraldo hizo un convenio empresarial no solo con Bacadíes, sino con Nicolás Suárez. El documento está aquí en el archivo de la Casa Suárez. Documentación como esta. Otra documentación que yo acabo de dejarle al señor vicepresidente una copia, es el acta de fundación de Puerto Alonso. Como todos los amazónicos conocemos y los bolivianos, Puerto Alonso fue el último bastión que el Estado boliviano pretendió establecer en el Acre. La documentación, la fundación de puño y letra del delegado Paravicini está aquí en el archivo de la Casa Suárez, para que noten la importancia de esta documentación. Pero aquí vamos, y por eso quería traer a colación esto del archivo. El archivo lleva desde el año 2004, está aquí ubicado al lado en un edificio donado por el Banco Mundial. Lo hemos organizado con una comisión de la carrera de Historia y algunos especialistas como don Luis Oporto Ordóñez, actualmente director del Archivo de la Biblioteca y el Congreso del Estado Plurinacional de Bolivia, el apoyo del licenciado Carlos Navia, que entonces era prefecto, el apoyo del alcalde de la ciudad de Guayaramerín y el apoyo además de la Universidad Técnica del Beni. Pero ¿qué sucede, señores? Desde el año 2004 han pasado 14 años y el archivo está en la misma situación. Este es un clima tropical y disculpen que en un momento que estamos hablando de una obra distinta me refiero a esto. Necesitamos con urgencia, señor vicepresidente, conservar esa documentación porque es la memoria histórica del norte amazónico. Yo le pido a usted muy respetuosamente que nos colabore a guardar la memoria histórica para esta juventud que está aquí presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su palabra, señora María del Pilar Gamarra. Ella es la autora del libro que nos convoca hoy a la presentación que estamos teniendo en este momento. Como parte del trabajo que hacemos en la Biblioteca del Bicentenario en el Centro de Investigaciones Sociales, ya les habíamos comentado al inicio de este evento que tenemos como una misión, como un mandato y como una vocación también estatal el hacer entrega de algunos libros para que estos puedan difundirse de la mejor y de la mayor manera a los lugares a los que visitamos. En este momento vamos a proceder a una donación de libros a tiempo de agradecer y en forma de agradecimiento a los colegios de la zona de Guayaramerín que nos están acompañando. El día de hoy, en atención a los estudiantes que nos acompañan, ha estado con nosotros el Colegio Armando Mollinedo e invitamos por favor al vicepresidente a que nos ayude con esta donación a los y las mejores estudiantes. Y invitamos a pasar al estudiante Limber Parada Ortiz, que representa al Colegio Armando Mollinedo. Es de esta manera que el vicepresidente del Estado Plurinacional realiza la entrega de este libro tan importante a estudiantes de unidades educativas de la ciudad de Guayaramerín. En esta oportunidad es la unidad educativa Armando Mollinedo quien está recibiendo el libro por parte del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. De esta manera, los estudiantes están muy contentos por recibir esta importante... Invitamos por favor a Farid Rojas, en representación del Centro de Investigaciones Sociales, a hacer la donación al estudiante Alejandra Álvarez. Ella representa el Liceo Nacional de Guayaramerín.
Vicepresidente, si nos colabora con esta última donación, por favor. Esta última donación es para el tercer colegio que nos ha acompañado el día de hoy. El colegio es Manuel Antonio Ojopi y la estudiante que lo representa es Yutzalit Quiñones. ¿Cuántos son de la promo? ¿Tienen? 1 hora, por lo menos. Sí. Por favor. ¿Están aquí? ¿Han venido? Sí, de esta manera, muchas gracias. Queremos aclarar que esta donación es obviamente de tipo simbólico. Lo que estamos haciendo llegar en realidad a estos 3 colegios para sus bibliotecas y para que estén a disposición de todos los estudiantes es toda la colección de los libros de la Biblioteca del Bicentenario que van a poder consultar ahí los estudiantes. Son un par de decenas de libros que tenemos ya impresos rumbo a los 200 que esperamos lograr hasta el 2025. Y se van a quedar en esas 3 bibliotecas de los colegios de Guayaramerín. Esto, como ya les habíamos comentado, en el marco del mandato que tenemos de hacer llegar a mayor cantidad de estudiantes y jóvenes de cada lugar del país las publicaciones de la Biblioteca del Bicentenario. También queremos aclarar que estamos haciendo una donación acá mismo al Palacio de la Cultura, por lo tanto también va a haber acá una colección de la Biblioteca del Bicentenario a disposición en este lugar, a disposición precisamente de la ciudadanía de Guayaramerín. Y finalmente también estamos haciendo una donación a la Biblioteca Binacional del municipio de Guajará, que sabemos que hay acá mucha interculturalidad compartida por el tema de que somos un lugar fronterizo, y también va a estar a disposición en esa biblioteca para la ciudadanía toda esta colección de la Biblioteca del Bicentenario. Como ven, queremos difundir de la mejor manera para que esté a disposición de todas y todas ustedes estas publicaciones en las que trabajamos en la Biblioteca del Bicentenario. Para continuar con nuestro programa, quiero invitar al vicepresidente del Estado Plurinacional a que nos dé unas palabras ya de cierre de este evento. Vicepresidente, por favor. Muy buenas noches a todas las personas que están aquí presentes. Un saludo muy especial a la autora de este hermoso libro, María del Pilar Gamarra, a Juan Carlos Crespo, que nos recibe en este hermoso Palacio de Cultura, a nuestro director del CIS, compañero Farid, a los investigadores que vienen de la hermana República del Brasil, a las promos que están acá, a los académicos, intelectuales y el público en general que nos acompaña el día de hoy. La Biblioteca del Bicentenario es un proyecto académico que se ha propuesto editar los 200 libros imprescindibles para conocer nuestra realidad boliviana. El objetivo de esos libros no es que estén en las bibliotecas, sino que estén en las manos de los jóvenes. Se los ha publicado para que estén en manos de estudiantes, en manos de investigadores, en manos de dirigentes, en manos de personas en la calle. Son libros que por lo general son o muy costosos o difíciles de acceder. Y la idea es de que la Biblioteca del Bicentenario coloque a la disposición del estudiante estos libros tan importantes. Un equipo de investigadores de todo Bolivia, afamados académicos, ha seleccionado estos 200 libros. No ha sido el vicepresidente, han sido estos académicos, un grupo casi de 20, 25 personas, que ha seleccionado lo que se considera como los libros imprescindibles para conocer nuestra realidad. Uno de esos libros es el que hoy estamos presentando aquí en Guayaramerín, el libro de Amazonía Norte de Bolivia, Economía Gomera, 1870-1940, de María del Pilar Gamarra Telles. En la mañana de hoy se lo presentó en Riberalta y hoy aquí en la noche estamos con la autora
Y acordamos que sea aquí en Guayaramerín porque ella investigó acá, en este lugar, toda o buena parte de la información que está en este libro. Entonces consideramos que era un bonito gesto de agradecimiento a Guayaramerín el venir aquí a presentar este libro que trata de la historia de Guayaramerín, de Riberalta, de Cobija, de Cachuela Esperanza, de Reyes, de Santa Cruz, del norte de La Paz, de Bolivia en general. Y este libro forma parte de un conjunto de investigaciones y de textos que se refieren a la Amazonía. Tengo aquí a la mano el otro texto que ya ha salido tiempo atrás, también de la Biblioteca del Bicentenario, que se llama Siringa, Memorias de un colonizador del Beni, Juan B. Coimbra, y otro texto, Arreando desde Mojos, de Rodolfo Pinto Parada. Ambos textos también estudian el Beni, también estudian la economía amazónica a su modo, no de la manera tan detallada, ni sistemática, ni erudita que lo hace María del Pilar, pero sí lo hacen a través de la reconstrucción de la memoria histórica, hacen a través de una descripción de los viajes, de cómo era la economía amazónica tiempo atrás. Y cuando estamos hablando de la economía amazónica, no estamos hablando de una economía marginal. Una de las virtudes que tiene este hermoso texto es que estudia de una manera muy rigurosa una economía que llegó a ser muy influyente, no solamente para entender la estructura social del norte del Beni, del norte de La Paz, de todo Cobija y del Acre, sino que fue una economía, o se trata de una economía que influyó de manera decisiva en toda la economía nacional. Estamos hablando que la goma llegó a representar a principios del siglo XX entre el 19 y el 22% del total de las exportaciones de Bolivia. Bolivia ha exportado fundamentalmente minerales a principios del siglo XX y fines del siglo XIX. Plata, y con la decadencia de la plata, estaño. Pues bien, la goma que se extraía de todo el norte amazónico llegó a representar el 20% del total de las exportaciones de Bolivia. Se dice que Bolivia es un país o era un país minero, pero olvidamos que Bolivia fue también un país gomero, que esta región del norte amazónica contribuyó de manera decisiva a la totalidad de la economía nacional. Entre el año 1989, año 1900, 1909, 1910, 1911, los recursos que generaba la economía de la goma, vía pagos por las estradas, vía pagos aduaneros por las exportaciones, llegaron a representar entre el 10, 12, 14 hasta el 18% de los recursos del Estado Nacional. Es decir, que muchas cosas que hacía el Estado, que podía hacer en Tarija, que podía hacer en Cochabamba, que podía hacer en Santa Cruz, que podía hacer acá en el norte amazónico, buena parte de las cosas que hacía el Estado se financiaba con dinero de la goma. Entonces, ¿cómo no estudiar esa región? Por lo general se habla con cierta justicia, pero con cierto olvido,
de que Bolivia dependió de la minería. Evidentemente dependió mucho de la minería, pero también Bolivia dependió durante varios años de la economía de la goma. Y que la riqueza que se generaba acá en estas tierras, en las barracas, en estas tierras, servía para construir o caminos o colegios en otras regiones de Bolivia. No es que todo venía de occidente a oriente, sino que también había recursos que iban de oriente, en este caso del norte amazónico, para atender necesidades de occidente o del sur. No estamos hablando de una cosa pequeña, estamos hablando de un hecho muy importante, muy decisivo en la vida de nuestro país. El texto tiene gran cantidad de información y toma a la Casa Suárez como un eje de su investigación. La Casa Suárez, de la cual todos hemos oído hablar. Pues bien, yo simplemente quiero detenerme en 4 puntos de esta hermosa investigación. Y con eso quiero un poco invitarlos a que lean, especialmente a los jóvenes, convocarlos a que lean. Una cosa muy interesante que está en este libro: el papel de la economía de la goma en la reorganización de la vida del Beni. ¿Cómo ha influido en la vida del Beni? ¿Cómo ha afectado la vida del Beni? Y esa influencia llega hasta nosotros, hasta los jóvenes de hoy. Lo que no pudo hacer la presencia inca, ni tampoco pudo hacer la presencia española, reorganizar la economía regional, como sí lo hizo en la zona altiplánica, en la zona de los valles, sí reestructuró toda la economía. Lo hicieron los incas y lo hicieron los españoles. Aquí no pudieron hacer, no lograron penetrar. Sí hubo la presencia de las misiones, muy puntuales, y nos recordamos de las misiones, pero la economía de la goma reestructuró la totalidad del territorio económico, la totalidad de la sociedad, y de hecho podemos decir que la economía de la goma llegó a estructurarse como una especie de gran eje articulador, a pesar de que estaba bien focalizado en unas barracas, en unos lugares. Fue un eje que articuló y reorganizó la sociedad y la economía de todo el norte boliviano. En el norte del Beni, la producción de la goma, el comercio de la goma, el transporte de la goma. En torno a ella, la economía del sur del Beni, básicamente ganadera y artesanía para llevar los productos hacia las barracas. De Santa Cruz, producción, comercio, pero también personas. Se calcula que en los momentos más importantes cerca de 80.000 cruceños se vinieron para el norte. 80.000 cruceños. Sin tomar en cuenta la gente que venía de La Paz, del norte de La Paz, de la provincia Iturralde, provincia Muñecas, Caupolicán, que se llamaba antes. Su vínculo con el mercado mundial. Hay en la parte final del libro hay un conjunto de datos que también lo refleja arreando de este mojos, de cómo acá en Cachó La Esperanza, en Riberalta, circulaba notas de los bancos ingleses, notas de los bancos en Nueva York, cosa que ni siquiera sucedía ni en Inglaterra, ni en Santa Cruz, ni en Cochabamba, poco en La Paz. Aquí en el norte beniano, circulaba esa información vinculada a los grandes circuitos del comercio mundial.
Y por supuesto, desestructuración de toda la sociedad indígena en todo el norte amazónico. La economía de la goma también cumplió otro conjunto de tareas que no se los propuso, pero que lo logró. Lo dice muy bien Pilar. Incorporación del territorio al Estado. La incorporación de esta zona del norte amazónico a la estructura de organización de las leyes, del régimen de tierras, del régimen de aduanas, del Estado. Incorporación a la economía mundial, consolidación de las fronteras. Fue en torno a la economía de la goma que se consolidaron fronteras difusas que teníamos nosotros con Brasil y que teníamos con el Perú. En cierta manera, sin desearlo, sin proponérselo, la economía de la goma permitió consolidar unas fronteras que no estaban definidas. Jugó un papel, si ustedes quieren, nacionalizador del propio territorio nacional. La formación de los grupos de poder, cómo se estructuraron los grupos de poder en la región, cuya forma cultural y método de dominación, que Pilar le llama paternal en uno de los capítulos, de alguna manera se ha mantenido hasta hace poco tiempo atrás. El impulso de la fuerza de trabajo asalariada, bajo distintas modalidades, con pago en dinero y pago o intercambio por productos vía el enganche, y por supuesto la desestructuración de la economía y las sociedades indígenas que fueron objeto de pillaje, exterminio en algunos casos, o de reclutamiento forzado para la explotación de la goma. Esta trama está en el libro. Esta trama de construcción de fronteras, de vinculación al mercado mundial, de consolidación de una forma cultural de dominación, está aquí en el libro a lo largo de sus más de 420 páginas. Un segundo elemento presente en el libro es lo que explicaba hace un rato Juan Carlos, el tema del régimen de las tierras. Cómo se estructuró el régimen de tenencia y de propiedad de la tierra aquí en el norte amazónico. Pilar cita las leyes, los años 1830, Estado como dueño de las tierras, derecho al usufructo de los productos naturales, 1874 con la ley de exvinculación, el desconocimiento de la propiedad comunitaria, 1878 concesiones con pleno derecho a terrenos ocupados por los indígenas, 1883 a 1905 concesiones no por hectáreas sino por estradas, adquisición gratuita de tierras, 1906 a 1920 la consolidación de las grandes propiedades como la de la Casa Suárez, que llegó a tener 6 millones de hectáreas, en general 17 millones de hectáreas entre el año 1906 hasta el año 1920 se consolidaron bajo formas de tenencia de gran propiedad. El papel de los comerciantes que pasaron a habilitadores y de habilitadores a propietarios. Esta metamorfosis del comerciante que presta plata al productor, luego cuando el productor no puede devolver la plata, se queda con las concesiones, con las estradas, y poco a poco el comerciante deviene en productor y deviene en una especie de gran terrateniente, hay que buscar otra palabra, de gran propietario de extensiones de tierra, como el caso de la familia Suárez, pero podemos citar otras familias que han sido muy influyentes en la historia del Beni. Un tercer elemento que quiero citar de la investigación de Pilar es el papel de la barraca gomera, la lógica de la barraca gomera.
como una especie de hecho totalizador, de hecho social totalizador, como un microcosmos, como una pequeña sociedad, que en cierta manera va a influir también en la cultura, en la política del Beni, incluso hasta el día de hoy, de manera imperceptible, de manera a través de preconceptos, de orden lógico de las cosas, de orden procedimental de las cosas. La barraca, como hecho social totalizante, es el lugar donde se sujeta la fuerza de trabajo, vía el enganche y vía la habilitación. Te doy productos y adelantándote productos para tu alimento y tu vestimenta de vos y tu familia, te amarro para que trabajes para mí. La barraca como un micromercado y el siringuero como un cliente cautivo de ese micromercado de hace 100 años, porque es en la barraca donde tienes que acceder a los productos de tus alimentos, tus herramientas, tu vestimenta, amarrado, un cliente cautivo, porque eso garantiza que ese cliente cautivo tenga que entrar luego al bosque para hacer la raya, para acumular la goma, para hacer el desahumado, etcétera, etcétera. La división étnica del trabajo. Arriba el taita, me encanta esa palabra que usa Pilar, el taita, que es más que el patrón, porque tiene una connotación cultural y hasta casi religiosa, el taita. Debajo, el administrador, el capataz, el fiscalizador, los administradores, por lo general, blancos, mestizos o extranjeros. Y abajo, el trabajador directo, por lo general, mestizos pobres o indígenas. Pero hay una categoría muy sugerente que usa Pilar sobre el papel paternal de toda esa estructura. Es en torno a la barraca que se va a estructurar una forma de control, una forma de dominación, una forma de disciplina, una forma de dependencia, una forma de separación espacial y étnica, una forma de distribución de favores, una forma de coerción, una forma de castigo, que Pilar le llama el poder paternal. Me hizo recuerdo al poder pastoral de Foucault, que lo estudia en otro contexto, un filósofo francés que ya murió. Es muy sugerente esta interpretación, es muy creativa, es muy productiva, porque estamos hablando de un sistema que no es solamente una forma de trabajo. El que engancha, el patrón, el administrador y el peón no es solamente un sistema de trabajo, es un sistema de vida. Y al ser un sistema de vida es un sistema cultural. Y al ser un sistema de vida y cultural es una estructura total de organización y de dominación de la sociedad.